¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos. Una vez más su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa explicará la clase número 31. La clase es del área de comunicación y el tema: dialogamos en familia sobre el cuidado de la salud. ¿Has dialogado tú alguna vez con tu familia? Sí, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer en esta clase? ¿Cuál es tu meta? El día de hoy vas a organizar un diálogo con tu familia con la finalidad de recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Para que tú cumplas con esta meta, recuerda que debes lograr los siguientes criterios. Criterio número 1. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a elaborar una guía de preguntas. Claro, profesor, tiene que haber preguntas. Entonces tú vas a elaborar una guía de preguntas para que tu diálogo sea ordenado. Criterio número 2. Vas a realizar el diálogo teniendo en cuenta lo siguiente: la presentación, el propósito, las preguntas de la guía, los gestos, la postura, el tono y la voz adecuada. Así es, cuando realices un diálogo debes tener en cuenta todo esto. Y criterio número 3. Luego de haber realizado el diálogo, ¿qué vas a hacer con la información? La vas a organizar a través de una tabla. Si tú cumples con cada uno de estos criterios, quiere decir que tu meta está lograda. ¿Estás listo y lista para empezar con la clase? Empecemos. Pero antes que nada te pregunto, ¿qué es el diálogo? Observa la imagen del grupo de personas que están dialogando. Probablemente cada uno de ellos está dando sus propias opiniones sobre el tema del cual están tratando. Entonces, ¿qué crees tú que es el diálogo? El diálogo es un intercambio de ideas y opiniones de todos los que participan, pero de acuerdo a un tema. Ahora, empecemos. Antes del diálogo, ¿qué debes hacer tú? Primero, vas a organizar una guía para que tu diálogo sea ordenado. Copia esta tabla y así puedas organizar tu diálogo. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Primero, te pregunto, ¿cuál es el propósito del diálogo familiar? ¿De qué vas a hablar en tu diálogo? Recuerda que tú vas a realizar el diálogo para recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud de la familia. Sobre eso vas a dialogar. Recuérdalo. También te pregunto, ¿quiénes van a ser los interlocutores? Cuando hablamos de interlocutores nos referimos a las personas que participarán en tu diálogo. ¿Con quiénes realizarás el diálogo? Muy bien, qué fácil, ¿verdad? Puede ser con tu familia, entre ellos tu mamá, tu papá, tu abuelo, tus tíos, tus tías, tus hermanos, tus primos. ¿Con quiénes tú participarás en el diálogo? También te pregunto, ¿cuánto tiempo durará el diálogo que realizarás? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Ahí he puesto 30 minutos. Es una referencia. No quiere decir que tu diálogo va a durar 30 minutos. Todo depende de cuánto tiempo quieres que dure tu diálogo. También te pregunto, ¿qué acuerdos debemos tomar para intervenir ordenadamente en el diálogo? Claro, todos debemos intervenir, pero de manera ordenada. ¿Y cuáles serían esos acuerdos que debes tenerlo en cuenta? A ver, el acuerdo número 1, expresar las ideas con claridad y respeto, claro, porque si hay alguien de tu familia que tiene una opinión o idea contraria a la tuya, entonces hay que respetarla. Recuerda este acuerdo. También pedir la palabra para intervenir, claro, levantar la mano, yo quiero participar. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta en el diálogo. Tercer acuerdo, usar el volumen y tono de voz adecuado, claro, o sea, no gritar, sino hay que hablar con un tono y un volumen adecuado. Dirigir la mirada hacia los oyentes, claro, si alguien está hablando hay que mirar lo que dice y lo que expresa y lo que hace
con sus movimientos. También evitar realizar gestos inadecuados o agresivos, por ejemplo, como moverse la cabeza de un lado a otro y decir que no estás de acuerdo. No. Hay que evitar esos gestos. Mantener silencio mientras otra persona está interviniendo. Y por último, mantener una postura corporal adecuada. Estos acuerdos debes tenerlo presente. ¿Ya terminaste de organizar tu diálogo? Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué es lo que vas a hacer? A continuación te presentamos una tabla donde vas a escribir tus preguntas orientadoras acerca de las prácticas y saberes ancestrales del cuidado de la salud. ¿Ya estás listo? ¿Qué preguntas crees tú que vas a realizar? ¿Ya tienes alguna pregunta? Una de las preguntas podría ser: ¿qué prácticas de cuidado de la salud se realizan en la familia? Otra pregunta puede ser: ¿qué prácticas de nuestros ancestros sobre el cuidado de la salud permanecen en la familia? Otra pregunta: ¿cómo crees que tuvieron nuestros ancestros ese conocimiento o sabiduría de cuidado de la salud? Y cuarta pregunta: ¿esta sabiduría se opone a la ciencia? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué tal si tú escribes la quinta pregunta? Recuerda, las preguntas que estamos registrando en esta tabla son preguntas sobre las prácticas y saberes ancestrales de cuidado de la salud. Sobre eso van a dialogar en tu familia, porque eso es tu propósito. ¿Ya escribiste la pregunta número 5? Si tienes más preguntas, puedes registrarlo. Y si hay alguna de estas preguntas que no estás de acuerdo, puedes escribir tus propias preguntas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Durante el diálogo con tu familia, llegó el momento de dialogar con tu familia. ¿Qué vas a hacer? Recuerda, primero lo que tienes que hacer es realizar tu presentación. Claro, preséntate ante tu familia y diles: familia, hoy estamos reunidos para realizar un diálogo. Luego de haber realizado tu presentación, ¿qué tienes que hacer? Mencionar el propósito del diálogo. ¿Y cuál es ese propósito del diálogo? ¿Lo recuerdas? Claro, el propósito, ¿cuál era? Recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud en la familia. Ese es tu propósito, eso es lo que tienes que mencionarles. Además, deben realizar el diálogo teniendo en cuenta la secuencia prevista. ¿Quién va a dialogar primero? ¿Quién va a intervenir primero? ¿Quién va a intervenir segundo? Ten en cuenta eso durante el diálogo. Luego de haber hecho la presentación y de haber mencionado el propósito, ¿qué debes tener en cuenta? También debes mencionarles los acuerdos que tú has previsto antes del diálogo. ¿Y cuáles son esos acuerdos? Ahí están los acuerdos. Estos eran los acuerdos. Menciónales y explícales cada uno de ellos en qué consiste. Luego que tú le has mencionado los acuerdos, ¿qué vas a hacer luego? Vas a iniciar el planteamiento de las preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas? Las preguntas son las que tú has copiado en el cuadro. ¿Ya los recuerdas? Muy bien. Esas preguntas vas a tener que plantearles a tu familia, y recuerda, debes hacerlo con un tono y un volumen de voz adecuado. Cada vez que tú te expreses, utiliza tus gestos y la postura que tú hagas debe ser la correcta, no te olvides. Además, incentiva a cada integrante de los que están participando en el diálogo. Anímalos a que participen y contesten las preguntas que tú realices. También usa la guía de diálogo para dirigir y registrar la participación de todos los integrantes de tu familia. ¿Y cuál es esa guía? Esta guía que estás viendo en la pantalla. Copia esto en tu cuaderno, copia las preguntas y copia donde dice familia 1 el nombre del integrante o de los integrantes que están participando en el diálogo. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Ahora veamos cómo esta familia realiza el diálogo. Pero antes de realizar el diálogo, ellos van a grabar lo que van a hacer. ¿Estás listo para escuchar el diálogo que van a realizar? Ella es María.
María ya hizo la presentación de su diálogo, ya mencionó el propósito del diálogo y también mencionó los acuerdos que deben tener cuando se participe en el diálogo. Veamos cómo realiza la pregunta y cómo cada integrante participa en el diálogo. Escuchemos. ¿Qué prácticas de cuidado de la salud se realizan en la familia? El lavado de las manos antes de preparar los alimentos, eso evita contaminarlos. No olvidemos que también debemos lavar las verduras y las frutas correctamente antes de consumirlas. Hermana, los ejercicios que realizamos en familia también nos ayudan a estar sanos. ¿Escuchaste cómo respondió cada integrante la pregunta que hizo María? Pero falta el papá que participe, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberá hacer María? Claro, María debe animar a que el papá también comente o participe dando su opinión a la pregunta que ella ha hecho. Una vez que María ya terminó de realizar todo el diálogo, va a revisar lo que grabó. ¿Y qué va a hacer? Va a completar en cada casillero la participación de cada integrante. Por ejemplo, lo que dijo la mamá, lo que dijo la abuela y lo que dijo el hermano. Y así va a ir completando cada casillero según la participación de cada integrante de su familia. Una vez que María ha completado esto, ahora, ¿qué debes hacer después del diálogo que realizaste con tu familia? Vas a agradecer a cada integrante de tu familia. Concluye de esa manera agradeciendo a cada uno de ellos por el tiempo que han dado para participar en el diálogo, y también lo que debes hacer es comentarles que la información que ellos te han dado será de mucha utilidad para la investigación que vas a realizar más adelante. Luego de realizar esto, ahora es momento de reflexionar. Reflexionemos sobre el diálogo que has realizado. ¿Se cumplió el propósito planteado? ¿Qué dices tú? ¿El propósito que tú les mencionaste a tu familia, ¿se cumplió? Claro que sí, ¿verdad? ¿Estuvieron todas las personas previstas? ¿Todas las personas a quien tú invitaste para que estén en el diálogo estuvieron ahí? Probablemente sí, ¿verdad? ¿El lenguaje utilizado fue el más adecuado? ¿Qué dices? ¿Todos se expresaron de manera correcta y apropiada? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? ¿Se tuvieron en cuenta los acuerdos para interactuar? Esos acuerdos que tú habías mencionado o los acuerdos que habían establecido en familia, ¿se tuvieron en cuenta al momento de participar en el diálogo? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿El tiempo previsto fue suficiente? ¿Cuánto tiempo habías colocado en tu planificación que duraría el diálogo? ¿10, 15 minutos, 30 minutos? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Y ese tiempo fue suficiente? ¿Te alcanzó o te faltó tiempo? ¿Qué puedes mejorar para otros diálogos familiares? Cuando tú realices otros diálogos más adelante, ¿qué crees tú que puedes mejorar del diálogo que has realizado el día de hoy? ¿Las preguntas? ¿Quizás el tiempo? ¿O quizás los acuerdos? ¿Qué cosas crees tú que debes mejorar para próximos diálogos que realices con tu familia? Muy bien, ya completaste. ¡Excelente! Ahora es momento de organizar la información. La información que tú has recogido en el diálogo que vas a hacer, lo vas a organizar en un cuadro como esto. ¿Qué debes hacer? Copiar el cuadro, copias las preguntas y ahora vas a resumir con tus propias palabras lo que tus familiares comentaron. Y profesor, ¿dónde está eso lo que ellos comentaron? Pues está en este cuadro donde tú has recogido la información. Has escrito en cada casillero lo que ha dicho tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu hermano. Entonces, de acuerdo a lo que está escrito ahí, tú vas a resumir cada pregunta. Por ejemplo, para esta pregunta, ¿qué prácticas de cuidados de la salud se realizan en la familia? De acuerdo a lo que María ha recogido, ella dice: en mi familia, para cuidar nuestra salud, hacemos ejercicios, nos lavamos las manos antes de preparar los alimentos, también lavamos correctamente las verduras y frutas antes de consumirlas. De igual manera, tú debes completar cada casillero dependiendo de la intervención o la participación de cada integrante de tu familia.
Luego de esto, vamos a evaluar tus aprendizajes. ¿Lo lograste? ¿Sí o no? ¿O qué necesitas mejorar? Por ejemplo, elaboré una guía de preguntas para que el diálogo sea ordenado. ¿Lo hiciste? Muy bien. Realicé el diálogo teniendo en cuenta la presentación, los gestos, la postura, el tono y la voz adecuada. ¿Lo hiciste así? Muy bien. Organicé la información en una tabla según los datos obtenidos en el diálogo. ¿Organizaste esa información en una tabla? ¿Lo hiciste? Excelente. Si no lo has hecho, quiere decir que tienes que mejorarlo. Nos despedimos. Hasta la próxima clase. Si aún todavía no te has suscrito, te animo a que te suscribas y elijas la campanita donde diga todos. ¡Chao! Cuídate. Un abrazo de tu maestro y amigo Luis, que te quiere mucho. Hasta la próxima.